Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y reflexionamos sobre el libro del Deuteronomio. Estamos haciendo nuestro curso bíblico de todos los días en una forma siempre pedagógica, así como nos presenta el estudio bíblico, que es tan importante. Estamos yendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, pero siempre dentro de una macroestructura. Siempre los cursos anteriores, aquellos que están comenzando por primera vez y están escuchando este programa y están siguiendo o quieren seguir nuestro programa Ñande Yarañe, el curso bíblico del Antiguo Testamento, pueden mirar un poco atrás. En las redes sociales van a encontrar nuestros cursos bíblicos de todos los días. Ahora estamos ya mirando el segundo discurso de Moisés desde el libro del Deuteronomio que estamos tratando. Nosotros mirábamos principalmente esta partecita que es central, decíamos, sobre el escucha Israel, el Shema Israel, que encontramos en el capítulo 6 del versículo 4 al 5. Nosotros decíamos que aquí estos versículos del capítulo 6 contienen lo central, lo elemental de la profesión de fe. Entonces es importante que entendamos lo de la profesión de fe, que significa el credo, cuál es la base y el fundamento sobre el cual se basa toda la fe y el camino, ¿verdad?, de Israel. ¿Qué es lo central? ¿Qué es lo que consideran, ¿verdad?, lo básico y fundamental dentro de la religión, en este caso del judaísmo, que están haciendo también aquí? Porque nosotros sabemos que dentro del el exilio, o dentro de esta experiencia tan fuerte que ellos tuvieron yendo a Babilonia, siendo exiliados a Babilonia después del desastre, la catástrofe del 586, es que el pueblo judío, o el pueblo del clan de la tribu de Judá, y también un poco del clan y la tribu de Benjamín, son los que son deportados hasta Babilonia. Y en esta situación
entonces es allí donde comienzan a reaccionar, ¿verdad? Y a preguntarse qué ha pasado con nosotros, por qué nos encontramos en esta situación. Y allí ellos descubren y entienden que el problema fue la falta de unidad, es decir, la falta de comunidad. Es por eso que la Biblia siempre apunta al aspecto comunitario, la comunidad como elemento fundamental. Todo lo que va contra la comunidad, según la Biblia, moralmente hablando, considera lo que nosotros le llamamos en el aspecto moral, le decimos pecado, es decir, estamos pecando, estamos yendo contra la unidad de las personas, contra la unidad de la comunidad, contra la unidad del grupo humano que tiene que ayudarse y estar atentos para poder crecer, ¿verdad? Por una parte, la comunidad es el soporte donde el hombre se va realizando. Esa es la idea principal y básica, ¿verdad?, que nos quiere transmitir. Pero al mismo tiempo, también sabemos que cada uno en forma personal, individual, tiene que ser consciente para poder aportar a la comunidad. Es decir, es viceversa. Yo normalmente utilizo, ¿verdad?, las dos piernas, digo, la pierna izquierda y la pierna derecha. Y no es que uno va pensando ahora al derecho, ahora al izquierdo, izquierdo, derecho. Y no militar, izquierdo, derecho, o lo que sea, ¿verdad? Sino que nosotros sin pensar sabemos que es muy importante el aspecto de la comunidad, un aspecto, pero el otro, para caminar también necesitamos una verdadera conversión personal, porque en ese ritmo, entonces y no vamos a hacer nada, al revés, vamos a hacer una carga para la comunidad, incluso vamos a ser ladrones de la comunidad, vamos a estar aprovechándonos de la comunidad, como sucede en todas las instituciones, en todos los campos, ¿verdad? Nosotros sabemos que muchas personas que se le ponen al frente de una institución que tiene que estar al servicio de la comunidad, es entonces alguien que lastimosamente, personalmente, al no madurar o al tener criterios equivocados, erróneos, educación entonces totalmente equivocada, se aprovecha de la comunidad, ¿verdad? Entonces roba tranquilamente, ¿verdad? Entonces empobrece la comunidad. Entonces deja sin posibilidades a tantas personas de la comunidad, del país, llámele aquí según la Biblia, de la tribu, o sea, de todo el aspecto y del conjunto que implica la misma sociedad. Entonces esto es muy importante y la Biblia es así tajante y es directa. ¿Por qué? Y por esa experiencia que ellos tuvieron en el exilio. En el exilio ellos se dan cuenta y dicen, nosotros vinimos aquí al exilio y nos encontramos en esta situación porque fuimos cuatijaños. Cada uno hizo lo que quiso, cada uno se manejó de acuerdo a sus antojos, de acuerdo a su provecho personal, sin darse cuenta, o no sé si no se daban cuenta, o no querían directamente ceder, renunciar o verdaderamente trabajar por este aspecto comunitario. Entonces, la Biblia, desde ese momento en que comienza a organizarse, después de una reflexión profunda de la escuela deuteronomista, no se olviden de este aspecto, entonces ponen algunos elementos básicos y esenciales. En primer lugar, ponen la comunidad. Pero aquí nosotros estamos hablando en este versículo 4 y 5 del capítulo 6, estamos hablando que tiene que haber un fundamento. ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué nosotros tenemos que vivir y manejarnos y organizarnos desde la comunidad? Y justamente te pone, ¿verdad?, en el 4, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Es decir, que todo se va a centrar y se va a manejar desde la fuerza del reconocer que nosotros fuimos creados por Dios. Dios es el único Dios. Dios es el único personal, digamos, el único. Todos los demás estamos entonces en función de una comunidad. Tenemos nuestra libertad, somos semejantes, somos imagen de Dios, todo lo que uno quiera, pero nosotros no somos dioses. En síntesis, este credo nos está enseñando, porque la Biblia es un libro pedagógico, es un libro de enseñanza, que nos está diciendo, bueno, gente, cuídense y atiendan que nosotros tenemos que trabajar en comunidad, tenemos que entendernos y tenemos que hacer todo lo posible. Y entonces te presenta en primer lugar a Dios como el único, el centro. Tiene que ser como ese kabureilla, o sea, tiene que ser como ese centro, el que atrae, ¿verdad? Nos atrae y nos reúne en síntesis en un solo pueblo. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma
y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón estas palabras que yo te he dicho hoy. Incúlcalas a tus hijos y háblales de ellas cuando estés en casa y cuando vayas de viaje, al acostarte y a levantarte. Átalas a tu mano como un signo, que estén como una marca sobre tu frente. Escríbelas en las puertas de tu casa y en sus postes. Entonces, esto nos invita a una conversión personal, dirigirnos a Dios, que al final de cuentas Dios nos pone dentro de una comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Tímidamente se va estrechando el afecto entre peregrinos y Papa en las audiencias generales en tiempos de pandemia. Francisco firmó libros, bendijo anillos, dio consejos a recién casados y hasta fue nombrado abuelo por esta joven. Santo Padre, me han enseñado que somos hijos de Dios, ¿verdad? Hijos adoptivos. Pero yo le digo al Señor que yo quiero que usted sea mi abuelo adoptivo, porque no tengo abuelos en la tierra. ¿Qué le parece ser mi abuelo adoptivo? Durante la audiencia, el Papa dijo que las personas están llamadas a cuidar del mundo, no a explotarlo. Para evitar que las personas se conviertan en depredadoras, aconsejó fomentar una actitud contemplativa. Se guardare la terra, il creato come un dono, non come una cosa a sfruttare al mio profitto. No. Qui è il nocciolo del problema. Contemplare è andare oltre l'utilità di una cosa. Contemplare il bello non vuol dire sfruttarlo, no, contemplare. El Papa dijo que a menudo quienes menos respetan el medio ambiente también respetan poco a las personas. E c'è una cosa che non dobbiamo dimenticare. Chi non sa contemplare la natura, il creato, non sa contemplare le persone nelle proprie ricchezze. E chi vive per sfruttare la natura finisce per sfruttare la gente e trattarli come schiavi. Questa è una legge universale. Y al terminar, Francisco recordó a don Roberto Malgesini, un sacerdote italiano recientemente asesinado por un desequilibrado al que estaba ayudando, y todos en el cortile de San Damaso rezaron juntos por él. Médicos, investigadores e historiadores nos ayudan a descifrar el crimen más recordado de la historia. Por primera vez, el misterio de la cruz desde un punto de vista científico. La muerte de Jesús, una investigación médica. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mírame con compasión. Hoy te doy mi alma, vida y corazón. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Queridos amigos, seguimos con Yandiyarañe y Antiguo Testamento y estamos mirando desde el libro del Deuteronomio en este estudio bíblico que tenemos todos los días. Decíamos que aquí está un poco el meollo, el caracú, la idea principal por el cual nosotros nos movemos. Y esta tiene que ser la razón
principal, elemental. Si nosotros no llegamos a este núcleo, ciertamente que todos los demás se nos quedan por las ramas y no tendremos la fuerza necesaria para poder dar ese paso, ¿verdad? Desde el centro, entonces, es como ese rayo. No sé si ustedes han visto una bicicleta, ¿verdad? Entonces hay un núcleo, hay un centro, y desde ahí entonces los rayos, ¿verdad?, salen y estiran y hacen que esa circunferencia pueda tener la fuerza necesaria, ¿verdad?, a través de los rayos. Incluso después uno va estirando los rayos y va poniendo todo entonces en orden. Cuando eso sucede, que uno de ellos está flojo entonces y pescoinan de rueda, ¿se dan cuenta? Entonces es importante cada uno de nosotros considerado, ¿verdad?, como un rayo, ¿verdad?, que hace que la comunidad pueda funcionar, que pueda girar, que pueda estar en marcha. Apenas alguno afloja, apenas alguno sale de esa fuerza, o si no, osolan de rayo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa con esa rueda? Y enseguida hay pescoimajo, se va deformando, ahí está la deformación de la comunidad. ¿Y dónde está el centro? ¿Cuál es el núcleo del donde salen esos rayos? Y ahí está. Aquí nos está presentando y nos está diciendo, es decir, el Deuteronomio capítulo 6 del 4 al 5 nos está diciendo, bueno, el centro, recuerda, Shema Israel. Nosotros habíamos ya en el curso anterior, habíamos hablado, ¿verdad?, cuáles son los elementos donde se utilizan tres pasajes bíblicos esenciales para decirnos, escucha Israel, ¿verdad? Eso tomábamos del Deuteronomio aquí 6, 4 al 9 en primer lugar. Aquí se expresa la aceptación de Dios como el Dios del pueblo judío. La aceptación de Dios, el primer elemento, ¿verdad?, dentro del credo. Después se utiliza un segundo elemento, decíamos en Deuteronomio 11, 13, 21, que añade la idea del premio y del castigo. Premio y castigo. Entonces, si ustedes no hacen, ¿cuáles son las consecuencias? Si ustedes no le tienen a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder? Entonces vienen las promesas y también vienen las amenazas. Yo quisiera volver a leer porque a mí me parece que nosotros tenemos que ser muy conscientes de este aspecto cuando estamos hablando de las promesas, en cuanto que nosotros nos esforzamos, vivimos, entendemos lo que el autor sagrado nos está queriendo enseñar, lo que la Biblia nos quiere transmitir dentro de su pedagogía, dentro de su camino, ¿verdad? Observen todos los mandamientos que hoy les prescribo. Así tendrán la fuerza necesaria para ir a conquistar el país del que ustedes van a tomar posesión. Observen los mandamientos, la fuerza necesaria, conquistar el país. Esto ciertamente lo está hablando de una manera histórica, ¿verdad? Una conquista de la tierra, una conquista, entrar en algún lugar. Pero aquí también después nosotros podemos, dentro de nuestra hermenéutica y dentro de nuestra aplicación hoy, cómo vamos a conquistar nuestro país, cómo vamos a conquistar nuestra política, cómo vamos a conquistar nuestra vida religiosa, cómo vamos a conquistar nuestra familia, cómo vamos a conquistar nuestro grupo social, cómo vamos a conquistar nuestro grupo de trabajo. Conquistar significa ponerse por encima de, ser dueños y señores, entonces, pero en un sentido de entender, usar la razón y no dejarse simplemente llevar por los sentimientos. Los sentimientos, entonces, también tienen que ser conquistados, ¿verdad? Entonces, yo siento, yo deseo, yo quiero. Oigo algunos y hay que se mueven nomás luego con esa frasecita, porque yo quiero, yo quiero, yo quiero. Yo quiero ver ahí. Entonces, yo, con ahí. Y entonces, esto es importante que tengamos en cuenta, porque aquí no es el yo, ¿verdad? Sino que aquí es verdaderamente el nosotros, es la comunidad. En todo caso, el yo que está en función del nosotros. Y el nosotros, evidentemente, que después te da todo lo necesario para que se pueda vivir el yo. Yo tuve experiencias muy lindas, ¿verdad? Porque tuve la gracia, el Señor me ha regalado, ¿verdad?, la posibilidad de estar 10 años, ¿verdad?, en Tierra Santa, en Israel, en Jerusalén, ¿verdad?, enseñando ahí en la universidad, y con esas posibilidades, ¿verdad?, de visitar los lugares arqueológicos, los estudios topográficos, en fin, todos estos elementos fundamentales para conocer y entrar en el caracú, como decimos nosotros, del pensamiento judío, en primer lugar, del pensamiento también rabínico, ciertamente, pero sobre todo de un estudio profundo, ¿verdad?, lo que significa un estudio bíblico.
¿verdad? En ese acompañamiento, lugar a lugar, y desde ahí entonces entender desde su geografía, desde su topografía, desde su estudio entonces bien también social, antropológico, entender la idea principal, qué es lo que verdaderamente el autor sagrado estaba queriendo transmitir. Ciertamente que han pasado años, milenios ya para nosotros, pero haciendo una exégesis profunda y procurando escuchar, ver, leer, entender a los grandes estudiosos que dedican su vida, ¿verdad?, a estos estudios profundos, ¿verdad?, de la Biblia, nos van mostrando que aquí dentro del contexto histórico lo importante es mirar el aspecto que el autor sagrado pone en la Biblia y que siempre busca el aspecto de esa ayuda, ¿verdad?, comunitaria, de esa vida comunitaria. Incluso visitando muchos kibbutz, esa es una de las cosas muy interesantes, ¿verdad?, que llaman la atención por su organización y el estilo de vida, ¿verdad? Pero aquí hay una renuncia. Fíjense que aquí hay una renuncia total y uno se da cuenta que hay una renuncia. Ahí hay gente dentro, ¿verdad?, de los kibbutz. Kibbutz Hadavid, creo que era uno de ellos, donde allá hacia Galilea, donde estuvimos visitando, y mirando y conociendo y hablando con la gente, con los organizadores, los que están al frente, ¿verdad?, del kibbutz. Entonces, ¿cómo se organizan? Es interesantísimo, ¿verdad? Porque hay muchísimos, la gran mayoría son gente profesionales, pero ¿quién les paga y quién les hace estudiar? El mismo kibbutz, ¿verdad? Pero después uno vuelve al kibbutz, vive en el kibbutz, tiene su familia, trabaja para el kibbutz. Todo se mueve, ¿verdad?, en forma comunitaria. Incluso no es porque yo gano más lo que sea, no. Todos por igual, todos por igual. Pero es interesantísimo, ¿verdad? Porque después no es que pasan necesidad ni nada. Todo lo que necesitan tienen, todo lo que necesitan. Incluso mucho más de lo que nosotros podemos pensar, ¿verdad? Nosotros dentro de un sistema capitalista, ciertamente, que buscamos el yo y mi negocio, yo cómo hago yo esto y aquello, ¿verdad? O sea, hay elementos muy interesantes que tienen que mirarse un poco y tenemos que ver, pero porque la Biblia apunta mucho al aspecto comunitario. Hechos de los apóstoles, vendían todo lo que tenían, todo lo que hacían lo ponían a los pies de los apóstoles y nadie pasaba necesidad. En fin, son momentos que tenemos que también mirar desde ese contexto histórico que ellos vivían y que luego nos transmiten y que también nosotros de cierta manera hoy en nuestra realidad podemos ponerlo en práctica. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estamos pasando por momentos difíciles en todo el mundo y decidimos grabar desde nuestras casas este video. Hoy más que nunca podés ser un héroe. Quédate en casa. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Tu amor. ¿Qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús. Llena mi vida de luz, de luz. Que no me faltes, Jesús. En el silencio te abro mi corazón.
Seguimos reflexionando, queridos amigos, sobre Ñande Yarañe Antiguo Testamento, el libro del Deuteronomio. Estábamos mirando la centralidad, lo que nosotros le llamamos el credo, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, capítulo 6, del 4 al 5. El Shema Israel, decíamos que tiene tres citas bíblicas. Una es justamente esta, el capítulo 6, del 4 al 5. Luego tenemos el Deuteronomio 11, del 13 al 21, decíamos, ¿verdad?, donde vemos algunas promesas y amenazas. Y luego tenemos también desde el libro de los Números, el capítulo 15, del 37 al 41. Contiene la norma sobre los famosos flecos que se deben poner en los vestidos, como un recordatorio de los mandamientos del Señor. El Shema Israel también exige ciertamente, esto podemos tener y entenderlo como los signos concretos para vivir dentro de una comunidad. Nosotros somos seres simbólicos, necesitamos de los signos. Nosotros nos manifestamos y nos expresamos a través de los signos, de los símbolos. Lo mismo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? El mover la mano, el hablar, el gesticular, etcétera, etcétera. Todos estos son signos, modos de comunicarse, modos entonces de entrar y llegar, transmitir mucho más aquello que simplemente uno puede estar escuchando, ¿verdad? Es importante esto, es importante que nosotros entendamos. Bueno, estos tres pasajes son los que centralizan un poco el famoso Shema Israel y se nos presenta como centro esencial del Antiguo Testamento. Vamos a seguir en este curso bíblico del día de hoy, acrecentando otros elementos más. La formulación hebrea de las palabras clave de este texto que hemos traducido diciendo el Señor nuestro Dios es el único Señor. Leitmotiv, idea central, Dios como único, como el centro de todo. Presenta también un problema muchas veces de presentación, decíamos en el curso anterior. Por una parte, este adjetivo numeral hebreo, ejad, uno, podría interpretarse como un adjetivo que también indica la unidad del Señor, por oposición a una pluralidad. El Señor nuestro Dios, el Señor es uno, el Señor es uno. No son varios dioses, ¿verdad? Está pasando de la cuestión idolátrica, o sea, de la poli. También nosotros en este sentido estamos pasando al mono, ¿verdad? Monolátrico, o si no, directamente el monoteísmo, el único, el uno en cuanto a cantidad. Eso ya es monoteísmo. Monolátrico, sin embargo, decíamos, habla un poco de un politeísmo de cierta manera, pero diciendo que a pesar de que existen muchos dioses, nosotros somos monolátricos, es decir, hay muchos dioses, pero entre todos los dioses nosotros elegimos a uno, a palabra de Dios, Yahvé en este caso. ¿Verdad? Monolátrico significa eso. Cuando decimos ya desde el monoteísmo, nosotros decimos que no existen otros dioses, solamente existe Yahvé, es uno. En este sentido nos está explicando, ¿verdad? Y nos está diciendo que algunas veces podemos entrar en esta situación, ¿verdad? De un problema de interpretación. Bueno, vamos a ver entonces la centralidad e importancia de la palabra dirigida a Israel se manifiesta en el modo con que Moisés insiste en que le debe permanecer, que él debe permanecer, Israel se entiende, ¿verdad? Que debe permanecer siempre presente. Debe estar siempre en su corazón, o sea, Dios no puede salir de tu corazón, de tu mente, de mandu anas, ese no podés olvidarlo. Es decir, nosotros lo tenemos como elemento esencial, es el respirar de nuestra vida, Dios, ¿verdad? Incluso de tal manera lo escribe y nos da a entender este aspecto de la presencia continua de Dios en la vida del hombre, que el Génesis capítulo 2 versículo 7 nos dice que el hombre dice que es Adamá y es Nefesh, es la esencia de Dios, que decía el Nefesh, es el respirar, es la esencia, es el alma, es también podemos decir el espíritu, el que mueve, ¿verdad? La fuerza y la gracia de Dios, por eso debe estar siempre en su corazón, la debe inculcar a sus hijos, ha de hablar de ella continuamente, la ha de tener atada a sus manos. Estos son los signos, decíamos, ¿verdad?, que nos hacen recordar de una o de otra manera, nos hace recordar algo.
Y también tiene que llevar algo, dice, sobre la frente. Ha de poner en las puertas de su casa y en las entradas de sus ciudades. Los judíos han aplicado todas estas órdenes al pie de la letra y desde tiempos antiguos se han hecho filacterias para atárselas en el antebrazo y en la frente antes de comenzar la oración matutina, y hacen mezuzot para ponerlas en las jambas de las puertas y en las entradas de las ciudades. ¿Se dan cuenta entonces qué importante que es entender esto? ¿Pero por qué? Porque el hombre de por sí es un ser simbólico, ¿verdad? Entonces, cuando vino esta reforma que querían hacer, ¿verdad?, en tiempo de Lutero, en realidad se estaba queriendo, claro, el 1500 es un tiempo del renacentismo, se llama, en que se quería volver un poco a lo natural. ¿Qué significa lo natural? Lo natural era dejar todo aquello que era barroco, ¿verdad? Porque lo barroco se volvía un poco oscuro, oscurantista, y sobre todo se volvía muy recargado, barroco, ¿verdad? Con muchas cosas, muchas cosas. Cuando el renacentismo comienza, esto es interesante, estas cosas tenemos que saber, porque algunas veces nosotros ni sabemos por qué comienza el aspecto de Lutero, ¿verdad? Como una influencia también de su tiempo, ¿viste? De su contexto histórico, ante la reforma protestante, ¿verdad?, que protesta, por eso se llama protestante, protesta contra el elemento fundamental, ¿verdad?, que en ese momento estaba rigiendo, ¿verdad?, la sociedad, y dentro de la sociedad la religión también, ¿verdad? Y entonces entra ante el barroco, comienza y queremos volver a lo natural. Y es allí donde se quitan todos estos símbolos, ¿verdad? O sea, volvemos un poco al tiempo del Renacimiento. Y todas estas catedrales góticas, todas estos dibujos, ¿verdad?, del desnudismo, ¿verdad?, de la nudez, el nudismo de por sí. Eso era un pensamiento, no, hay que sacar todo lo barroco, todo lo que es cargado, dejar al hombre libre de todo, ¿verdad? Volvemos a aquello que es natural, o sea, lo que vemos en la naturaleza, así como es la naturaleza. Opio era gendilla, ¿verdad? Fíjense nomás, incluso en las grandes pinturas, ¿verdad? Incluso eran todo al desnudo, ¿verdad?, del hombre, la mujer y las cosas, o sea, así procurar imitar tal cual se encontraba en la naturaleza. Y bueno, así también la influencia sobre la religión, porque después todos estos elementos que nosotros encontramos, que la Biblia fue cargando, pero como simbología para recordar y para decir, bueno, esto me está ayudando para que nunca me olvide de Dios, ahora entonces tiene otra forma de pensar. Dice, no, todo esto hay que sacar, y entonces me tengo que encontrar con un Dios en lo natural. Me tengo que encontrar con un Dios entonces en la simplicidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico.
Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este. Carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
Queridos amigos, seguimos con el Antiguo Testamento. Nosotros estábamos hablando, ¿verdad?, con este cambio, con esta influencia, ¿verdad?, de lo que era el cambio del barroco al renacimiento, el renacimiento que buscaba lo natural. Estamos hablando de esto, ¿por qué? Porque justamente la Biblia, cuando aquí te está diciendo que lo importante en ese momento se insistía en elementos concretos de los signos, de los símbolos. Y claro, para un tiempo en que se necesitaba tener signos, mirar los signos, entonces ciertamente que después también se puede ir cargando, como sucedió con el tiempo del barroco, en el cual ya te tereima la signo, ¿verdad? Signo aquí, signo allá, signo esto, signo aquello, ¿verdad? Pero recuerden que los signos de por sí tienen un valor, como dice aquí en la Biblia y aparece, un valor más bien de algo recordatorio. Entonces, por eso que no podemos decir barbaridad al decir, no, ese es un ídolo, es idolatría, que esto, que aquello. No, absolutamente no. Porque esto es un elemento bien antropológico que nosotros necesitamos para recordar las cosas. Entonces, para vos es un ídolo, es una idolatría tener un reloj. Un reloj ahí despertador, porque vos ponés ese para que a las 5 de la mañana y pundea para que te recuerde que llegó tu hora y tenés que levantarte. Y así. O sea, estos son cosas, son elementos que van apareciendo ante una necesidad, ¿verdad?, del hombre. El hombre aquí quería recordar y quería decir, bueno, yo no puedo olvidarme de Dios, que es lo esencial, ¿verdad? Y ese estaba respondiendo a su tiempo. Entonces no podemos juzgar nosotros hoy con nuestros ojos de ahora. Y entonces decir estas barrabasadas, ¿verdad?, que dice ese es un ídolo, ese entonces se está desviando de Dios. No, al contrario. Si eso te está recordando, y aquí te dice todo lo contrario, ¿verdad? Como yo suelo decir, ¿verdad?, un santo, una estatua de un santo. ¿Qué me recuerda la estatua de un santo? Me recuerda, no sé, un San Francisco de Asís. A la cuenta, este tipo se mató, ¿verdad?, por los pobres, se mató por las personas, se mató por reconstruir y volver a levantar la iglesia que estaba en ese momento, una iglesia caída, ¿verdad? Y entonces así sucesivamente, o sea, tenemos elementos importantes para recordar, ¿verdad? Un San Juan Bosco. Yo tengo la imagen de San Juan Bosco y lo tengo ahí. Entonces en mi mesita de luz a la noche, al dormir, hago un nombre del Padre, rezo, le pido a Don Bosco que me ayude, ¿verdad? Pensar en los jóvenes, en los niños abandonados, en los pobres, que es un carisma, bueno, que a cada uno el Señor le da, ¿verdad? Entonces es importante que uno lo sienta así, lo viva. Pero no por eso es un ídolo, yo soy idólatra porque le tengo ahí a Don Bosco. No, eso me hace acordar. Entonces cada vez que yo miro, cada vez que yo me encuentro con eso, digo, ay, ay, ay. Aquí entonces yo encuentro nada más y nada menos que el sentido de mi vida, el sentido de mi vocación. Este fue un santo que se dedicó, que se mató, que trabajó. Incluso decía, quiero ver a mis salesianos morir con el calzado puesto. No quiero a un salesiano que se me muera en un hospital o que esté ahí entonces acostado, ¿verdad? Y que se muera así. Quiero que muera en el lugar de batalla, en la brecha, ¿verdad? Pero ¿por qué decía esas frases, verdad? Y porque justamente quería que se trabajara. Él incluso tiene una frase muy interesante, muy importante, ¿verdad?, que repetía muchísimo, ¿verdad?, a sus jóvenes en ese momento que se estaban adhiriendo también a todo ese carisma que él estaba comenzando, ¿verdad? Él les decía, muchachos, trabajo, trabajo, trabajo. 3 cosas para él. 3 cosas importantes, dice. Trabajo, trabajo, trabajo. En va a hacer por el reino de Dios. Porque nunca vamos a hacer todo, pero por lo menos hagamos lo que podamos. Otra cosa que decía que es muy interesante también, dice, descansaremos en el paraíso. Descansaremos en el paraíso. Es decir, aquí no tiene que haber un momento de descanso, ¿verdad?, sino que nuestro descanso será ahí en ese encuentro personal con Dios. Ahí ya tendremos la eternidad para descansar, decía, ¿verdad? Tendremos la eternidad para descansar. Hoy, aquí, otra frase muy interesante. ¿Se dan cuenta cómo va todo unido? También esto es importante porque al final de cuentas nuestra vida refleja un poco lo que nosotros entendemos desde la palabra de Dios.
y lo que el Señor también nos pide como una misión y como un carisma. Él, por ejemplo, decía, Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. ¿Se dan cuenta? Todo está, viste que está concatenado. Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Por lo tanto, de ahí viene trabajo, trabajo, trabajo. De ahí viene y te dice, yo quiero mis salesianos que mueran en la brecha. Es decir, el salesiano muere con los calzados puestos, decía. ¡Qué pucha! Entonces quiere decir que hay que trabajar. Ayana, hemos una camiseta. Dejó a bebé macanear hijina. Entonces se dan cuenta, queridos amigos, el cristiano entonces que tiene ese deseo, que tiene esa fuerza también que le viene, ¿desde dónde? Y le viene de todo esto que está recordando, de todo esto que está mirando, ¿verdad? Eso te hace recordar entonces elementos fundamentales de la propia vida. Entonces no nos quedemos simplemente y digamos, no, porque uno tiene un cuadro de la Virgen, porque uno tiene el cuadro del santo, porque uno tiene una estatua de un santo, es un idólatra. Eso sí que es juzgar. Dios sí que te va a pedir cuenta después que le estás juzgando al hermano sin saber verdaderamente lo que significa eso. Incluso en la Biblia te ponen estos elementos. Miren lo que le está diciendo a Israel. Ustedes tienen que tener. Ahí estaba en el capítulo 15 del libro de los Números, 37 al 41. Te habla sobre estas normas, incluso de los flecos, que deben ponerse ellos en los vestidos. Son signos, símbolos, nada más que para recordar que nosotros estamos comprometidos con el Señor directamente en nuestro trabajo, en ese llamado y en esa vocación que Él nos hace. Es un recordatorio entonces de los mandamientos del Señor. Recordatorio de los mandamientos del Señor. Bueno, y así entonces nosotros estamos mirando, ¿verdad?, la centralidad e importancia de estas palabras que el Señor le está dirigiendo a su pueblo. Por lo tanto, aquí podemos mirar. Podemos decir, los judíos han aplicado estas órdenes al pie de la letra, ¿verdad? Y desde los tiempos antiguos se han hecho filacterias para atárselas en el antebrazo, en la frente, antes de comenzar la oración matutina. Y, como decíamos, el mezuzot famoso, para ponérsela en las jambas de las puertas y en las entradas de las ciudades. Bueno, queridos amigos, vamos a concluir por el día de hoy nuestro curso bíblico. Seguiremos reflexionando más sobre esto porque aquí estamos en el discurso de Moisés que hace una síntesis, ¿verdad?, de todo lo que ellos han vivido durante el tiempo, ¿verdad?, del exilio principalmente, y el autor sagrado con la escuela deuteronomista que saca como un resumen de lo esencial y fundamental para después ofrecer a su pueblo. Y les dejo ahora la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.